Más, ¿ustedes cuándo empezaron? ¿Qué año? 2014, ¿no? Sí, 2014. 11 años. Pero ma, es que empezó muy... Ma, empezó sin haber empezado. ¿Sabes? Eso es lo que lo hace vacilón de la historia. Porque, bueno, Hans venía llegando de estudiar en Babson, en Entrepreneurship. Y yo venía llegando del ejército. Entonces convergimos aquí en Costa Rica. Y Hans, cuando estaba en Babson, tuvo la... O sea, siempre habíamos querido ser emprendedores, man. Okay. Mi familia, digamos, mi abuelo hizo un montón, man, entonces como que siempre quisimos seguir ese ejemplo. Y averiguo de que hay una universidad Tuanis en Estados que te enseña a ser emprendedor. Y aparte de eso, era para hacer una maestría. Y en la maestría, si agarrabas la de 2 años, había un programa de verano que aplicabas y te daban mentoría one-on-one con un profe muy pichudo de 10 semanas desde cómo escoger una idea de negocio hasta cómo por lo menos vender $1, man, en 10 semanas. Eso es súper rápido para... Entonces aplico, man, a la UMA, me aceptan por dicha y después tenía que ver si me aceptaban en el Summer Venture Program. Creo que más, tenían 10 spots y ese año eran 160, 180 proyectos. Me decía, no me van a aceptar, güey. Y yo me acuerdo que vos decías que tu proyecto era bien pato, mae. Güey. Sí, para todo esto, típico yo, me dejó todo última hora, güey. El último día, güey. No, güey, cállate. Y entonces, yo pensé que era, por ejemplo, mañana a las 12 de mediodía que tenía que hacer el submission. Y me di cuenta que era un día antes, güey. Ahora sí me llevó. Y lo que hice fue, a ver, creo que un atributo que ha resonado últimamente bastante en nuestras vidas es que Hans es el rey de la simplicidad, weón. O sea, Hans te dice, cómo operar una compañía, en una servilleta. Así se hace. Y después, todo el mundo pierde ahí la cabeza, Entonces, bueno. Entonces, llegó donde este panel de... era una sala de reuniones con una mesa de esas grandes, y en la punta, no sé cuántos de esos profes, que intimidan. Y agarro un marker en una pizarra. Digo, mi familia se dedica al café, entonces dibujo una mata y un árbol. Una mata de café. Y para todo esto, dibujo pésimo. Pésimo. Una mata de café. Dibujo una flechita. La mata de café la traemos a Estados Unidos. Entonces, dibujo un avioncillo y después otra flechita. Y la vendemos aquí en Starbucks por $1. Entonces le puse $1 a esa taza de café. Por cada dólar que Starbucks vende, al finquero le llega nada más 3 centavos, con mucha suerte. Y es el que tiene todo el riesgo en la cadena de valor. Tenemos que encontrar alguna manera de que el finquero gane más. Eso fue todo. Y me aceptaron. Y entonces me dijeron que el pitch de hacer un startup de café, un montón de gente, no sé si vos sabías esta parte del cuento, un montón de gente se los había hecho, pero nadie era caficultor. O sea, nada más que querían convertirse en intermediarios, que al final venía siendo lo mismo. No tenían la historia. No tenían la historia. Entonces hicimos un proyecto súper sencillo, hablando de simplicidad, en el que le vendíamos café directamente de la finca a los gringos recién tostado. Y entonces, súper chuzo porque la gente no sabe, y eso es aquí también, que el café no debería ser amargo, y muchas veces es amargo porque lleva un montón de meses de que se tostó. Cuando te haces un café con 30 días o menos de haber sido tostado, no sabe así. Entonces, esa era parte de la propuesta de valor del proyecto, aparte que contábamos la historia de la familia, las prácticas ambientales que tenemos ahí o que teníamos ahí. Sí, fun fact, nuestro bisabuelo estuvo a un barco de subirse al Titanic. Qué loco, sí. mae. Sí, es que en aquel entonces
bueno, somos de descendencia suiza por parte de mi tata. Y en aquel entonces a los hijos, nada más al mayor le heredaban la plata de la familia. No sé si tenía mucho o poco. Lo que tuviera. Lo que tuviera. Pero a los demás les daban una muy buena educación. Y entonces mi bisabuelo era... Creo que era, bookkeeper. No, pero era como el cuarto hijo. Ah, sí. Estaba mamando. Y entonces el mae escucha que la gente se está yendo mae, al otro lado del mundo mae, a encontrar mejor vida. Y el mae era un contador muy bueno. Entonces se fue a El Salvador. Y a los años el mae se enamoró del café. Y entonces ahí compró una finca chiquita mae, que se mantuvo en la familia hasta hace un par de años. Más de 100 años. Más de 100 años. Sí. Se enfocó mucho en agarrar eso y hacerlo como más bien en microlotes, que ya está como muy de moda el specialty coffee y las variedades y los procesos. Ya nosotros, hace 15 años, en la cuarta generación de café en la familia, sabíamos que si no hacíamos algo para hacer un poquito más appealing, ya no es negocio, nada más quedarse como caficultor, cuesta mucho. Entonces ahí fue donde yo dije, tengo que ver qué me invento, qué nos inventamos y no sé cómo ser emprendedor. Entonces primero voy a ir a estudiar eso y ya. Que vieras, yo lo pienso mucho, no es como que te enseñen nada especial, güey. O sea, literalmente uno en los primeros 2 años, en los 2 años, el primer día, antes de empezar el programa, te ponen a leerte un libro, se llama Just Start. Y ese libro lo que dice es, hay que hacer pruebas rápidas, baratas y cortas. Y si nos preguntas a nosotros dos, el éxito de Rooster, ha sido eso. Ya después, la forma de cómo hacer mercadeo, finanzas, logística, lo que quieras, la encontrás en algún otro modo, pero ese chip de hacer esas pruebas que te digo, rápidas, baratas y cortas, creo que fue lo que valió la maestría. Claro, sí, ya después lo otro no lo aprende pichados. Ajá. Sí. Y en todo esto vos antes estuviste en el ejército. Paralelo a cuando Hans estuvo en el ejército, en Estados, yo estaba en el ejército por ser suizos. Claro. Entonces, fue un momento donde los dos como que partimos en caminos muy diferentes. Digamos, a mí siempre me llamó la atención todo ese tema de no sé, mi papá siempre nos habló de las aventuras que él tenía en el ejército cuando estábamos niños. Y yo dije, ¿por qué no? Porque yo salí muy joven de la U, yo salí con 20 años. Entonces, sí, aquí donde me ves, no son bromas. Y entonces dije, bueno, aprovechemos, creo que es el momento para hacerlo. A todo eso, digamos, una cosa que me llamó mucho la atención es que si sos suizo en el extranjero y conseguís un trabajo antes del ejército, te pagaban el 80% de tu salario. Entonces yo logré clasificar como ingeniero, imagínate, en Suiza, con 20 años, y entré al ejército y me empezaron a pagar el 80% de mi salario. César, para contar la historia de cuando estabas un cuarto en el brete, que todo el mundo te decía como más ingeniero. Sí, o sea, a ver, yo estoy aquí, a ver, y uno como ingeniero, uno es, al principio uno cree que uno sabe todo por lo que uno aprendió en el libro, ¿ah? Entonces sí, yo decía, yo soy ingeniero, own it, ¿ah? Y la gente, en serio, este es ingeniero. En Suiza, güey. En Suiza, 20 años, este es un genio, güey, este es un genio, Y, no tengo... O sea, creo que soy bastante pragmático, eso sí, pero sí, el genio, no. sí, el o sea, pero o sea, como que haces máquinas, y yo, bueno, eso fue lo que estudié, así como que hacer una máquina, y a donde trabajé era una compañía que hacía máquinas. Y entonces ahí compré una finca chiquita, que se mantuvo en la familia hasta hace un par de años. Más de 100 años. Más de 100 años. Sí. Santa Emilia. Y entonces ahí fue donde empezó todo. Mi bisabuelo, entonces empezó con la parte agrícola. Mi abuelo creció con eso y aparte de eso la industrializó. O sea, como con pesticidas y ese tipo de cosas. Como... No fue así. No fue así.
puta más bruto, no, la inicializó, puso el beneficio y entonces ya empezó a agregarle un poquito más de valor a la... Sí, esa parte de la historia, mae. Bestia, mi tata, mae, se enfocó mucho en agarrar eso y hacerlo como más bien en microlotes, que ya está como muy de moda el specialty coffee y las variedades y los procesos. Mae, ya nosotros, hace 15 años, en la cuarta generación de café en la familia, sabíamos que si no hacíamos algo para hacer un poquito más appealing, ya no es negocio, mae, nada más quedarse como caficultor, cuesta mucho, mae. Entonces ahí fue donde yo dije, mae, tengo que ver qué me invento, qué nos inventamos y no sé cómo ser emprendedor, entonces primero voy a ir a estudiar eso y ya. Que vieras, yo lo pienso mucho, no es como que te enseñen nada especial, güey. O sea, literalmente uno en los primeros 2 años, en los 2 años, el primer día, antes de empezar el programa, te ponen a leerte un libro, se llama Just Start. Y ese libro lo que dice es, hay que hacer pruebas rápidas, baratas y cortas. Y si nos preguntas a nosotros dos, el éxito de Rooster, ha sido eso. Ya después, la forma de cómo hacer mercadeo, finanzas, logística, lo que quieras, la encontrás en algún otro modo, pero ese chip de hacer esas pruebas que te digo, rápidas, baratas y cortas, creo que fue lo que valió la maestría. Claro, sí, ya después lo otro no lo aprende a pichazos, básicamente, man. Y de todo esto vos antes estuviste en el ejército. Paralelo a cuando Hans estuvo en el ejército, en Estados, yo estaba en el ejército, por ser suizos. Claro. Entonces, fue un momento donde los dos como que partimos en caminos muy, muy, muy diferentes. Digamos, a mí siempre me llamó la atención todo ese tema de no sé, mi papá siempre nos habló de las aventuras que él tenía en el ejército cuando estábamos niños. Y yo dije, ¿por qué no? Porque yo salí muy joven de la U, yo salí con 20 años. Entonces, sí, aquí donde me ves, no son bromas. Y entonces dije, bueno, y aprovechemos, creo que es el momento para hacerlo. A todo eso, digamos, una cosa que me llamó mucho la atención es que si sos suizo en el extranjero y conseguís un trabajo antes del ejército, te pagaban el 80% de tu salario. Entonces yo logré clasificar como ingeniero, imagínate, en Suiza, con 20 años, y entré al ejército y me empezaron a pagar el 80% de mi salario. César, para contar la historia de cuando estabas un cuarto en el brete, que todo el mundo te veía como más ingeniero. Sí, o sea, a ver, yo estoy aquí, a ver, y uno como ingeniero, uno es, al principio uno cree que uno sabe todo por lo que uno aprendió en el libro, ¿ah? Entonces sí, yo decía, yo soy ingeniero, own it, ¿ah? Y la gente, en serio, este es ingeniero. En Suiza, güey. En Suiza, 20 años, este es un genio, güey, este es un genio, Y, no tengo nada. O sea, creo que soy bastante pragmático, eso sí, pero sí, el genio, no. sí, el o sea, pero o sea, como que haces máquinas, y yo, bueno, eso fue lo que estudié, así como que hacer una máquina, y a donde trabajé era una compañía que hacía máquinas de súper renombre suizo. Entonces, como por decirte, digamos, mucha gente sabe que esta compañía es como conocida por su excelencia en la industria metalmecánica, mae. Entonces, sí, mae, yo estuve ahí, mae, si supieran que yo estuve ahí, mae, casi que barriendo, mae. Pero sí, era interesante esa forma en como ellos lo percibían a uno. Mae, contar la historia del idioma. Y la cosa es que, bueno, es una historia vacilona. Se sale un poco del tema, pero es como contando un poco de nosotros, y la cosa es que yo me voy a Suiza pensando en que, a ver, primero que todo, Suiza se parte en 4 regiones fundamentales, ¿ok? La alemana, la francesa, la italiana y una chiquita que se llama romanche. Son 4 idiomas oficiales los que se hablan en Suiza. Entonces, evidentemente, uno ocupa hablar un idioma oficial para poder ser parte del ejército, Entonces, bueno, de hecho que creo que sí se conecta, porque digamos, es la idea de estar incómodo, Entonces,
Y yo me voy a aprender francés mientras iba al trabajo y todo el asunto, un año a la parte francesa. Con la idea de entrar al ejército en la parte parte francesa. Yo dije, facilísimo, francés, se parece al español. En el cole más o menos sabíamos ahí cómo era el asunto. Esta vara está jamona, fácil. Bueno, entonces empiezo yo a hacer todas mis vueltas. Ahí yo más o menos ya masticaba el francés y voy al reclutamiento. Y, o sea, uno con 8 meses de hablar francés, nada más, ¿sabes? Je m'appelle Paulin, ¿verdad? O sea, algo bastante elemental. Y me toca ya con el coronel, ¿verdad? Un coronel así, un señor bien como... Si algo que te enseñan en el ejército, digamos, las posiciones de alto rango, yo no sé qué comen esos maes, pero esos maes les enseñan a cómo tener presencia sin decir nada. Es una vara loca, ¿sabes? Entonces, uno siempre los ve como de cierta forma para arriba. Entonces, digamos que la gorrilla que usa, mae, se la pone diferente, mae, andan remangados, mae, parece que los brazos le van a reventar, mae, las botas es hasta abajo la rodilla. Y en general, mae, el porte de ellos es como impresionante, ¿ah? Y me acuerdo que me empieza a decir, bueno, no, es que aquí hicimos tu análisis y no sé qué cuento, y te vamos a mandar a la parte alemana. Y yo, suave un toque, mae, y en eso me dice, yo le digo, I don't speak German. Y el maestro me queda, oui, todo bien, o sea, mae, lo vamos a mandar a la parte alemana. Entonces, mae, resuelva. Sí, resuelva, aprenda. No había nada que hacer, güey. Digamos, yo empezaba en octubre, esto fue en septiembre. O sea, lo que podía aprender de alemán era, olvídate. Y ni siquiera es alemán, es suizo-alemán, que es todavía peor. Claro. Entonces, una cosa vacilona es que nuestro apellido, Homberger, es súper suizo-alemán. Es así, más suizo. Sí. Pero es súper suizo-alemán, digamos. Es así como decir, no sé, aquí un apellido bien tico, no sé, Pérez, algo así, ¿me entendés? En la parte germanofónica. Entonces, bueno, ya iba yo en el bus, en el tren. Yo solo veía gente que hablaba alemán, weón. Entonces yo iba ahí con mis botas, se parecía el gato con botas, yo en el mudo, eso sí, esperando ahí que me tocara la parada, y de repente, bueno, aquí es, con los huevos en la garganta, Entonces te dan como un carnetcillo donde vos lo llenabas y todo el asunto. Bueno, entonces ya estoy haciendo fila, empiezo a escuchar ahí uno que otro que hablaba francés. Y yo, qué salvada, Pero todo esto, no sabes qué es lo que está pasando, ¿me entendés? Como que simplemente estás siguiendo el de adelante. Entonces, esa fue como mucho el mindset, digamos, del principio. Aquí la vara de seguir el de adelante. O sea, uno no puede ser tan bruto como para no entender cómo es la dinámica, ¿ah? Y bueno, ya me dicen, bueno, no, usted va para allá, que no sé qué cuento, y en eso, pónganse en fila, éramos 600 cabrones ahí, ya listos como para escuchar la orden del capitán. Esta parte buenísima, y de repente solo dice el capitán. O sea, vos es con el mindset de voy a hacer lo que sí, yo voy a hacer lo que va a hacer el de adelante, sí, yo voy 600 más. 600 más, ¿sabes? Y en eso viene el capitán y dice, Recruit Homberger, daher. Y yo escuché mal. Esto no me está pasando a mí. Usted, en el centro, atrás. Yo no sé, un toque. Y vuelve. Recruit Homberger, daher. Eso significa recluta Homberger hacia mí. Okay. Creo que escuché mal de nuevo. El mae lo dijo 2 veces más. Y en eso dije, nadie se movió. Ese cabrón soy yo. Weón, sí. O sea, camino y yo voy de verde, evidentemente caminando ahí enfrente de 600 personas, el único que posiblemente no hablaba un idioma oficial bien, o sea, porque mentira que hablaba francés perfecto, y me paro enfrente del mae, o sea, sin cero protocolo, literal, minuto 5 en el ejército,
Y me empieza, y el mae suelta la lengua, y empieza ahí, tac, 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 tac. Y yo, mae, o sea, no sé qué me está diciendo este mae, y le digo en inglés porque, mae, y le digo así, excuse me, I come from Costa Rica, I don't speak German. Mae, me sale esa vara, y el mae se me queda viendo y me hace, mae, devuélvase. Y yo, mae, di, huevón. Y eso fue básicamente, digamos, como el preámbulo de un año de ejército, mae. 12 meses. Sí, mae. Qué pesado. O sea, Sí, Fuerte, bueno. ¿y qué? O sea, todos los días era una nueva aventura. Mae, loco, digamos, yo le mandaba a mi familia. Es más, por ahí deben de estar esos correos. Mae, les mandaba cada semana un correo que les contaba cuáles eran las aventuras que vivía esa semana. A ver, a mí me veían como el mae de Costa Rica loco. ¿Qué está haciendo este mae aquí viniendo del paraíso? Digamos, uno le dice Costa Rica a un suizo y el mae dice, mae, este mae, ¿qué le pasó por la jupa? Y yo, no, mae, que la experiencia, la aventura, que no sé qué cuento. Pero, digamos, ya en retrospectiva, sí te podría decir que una cosa que creo que ha sido fundamental, ya como ir amarrando un poco aquí todo, es esa capacidad de sentirte cómodo en lo incómodo, ¿sabes? Y creo que eso ha sido como un elemento muy, muy importante para los dos en general desde que empezamos. O sea, porque cuando uno empieza, no empezás de la forma más glamurosa, ¿sabes? Y mucha gente piensa que es una cosa glamurosa. Además, yo todavía me topo con gente que creen que Rooster es una marca que salió hace un año. Entonces, y eso es bueno y es malo, ¿sabes? Significa que has hecho bien tu trabajo, que has aguantado todo eso, pero que creen que es una marca importada, gringa, que es una marca nueva. O sea, hay mucha tela que cortar, pero todo ha tenido que ver por los momentos incómodos en los que uno se dice apechuga. Y al final, te soy sincero, digamos, yo veo como mi historia en el ejército y veo como mi historia en Rooster y te digo, o sea, sí, está bien, es incómodo, pero yo creo que muchas veces la gente pretende que tiene que tener todo resuelto ya, y creo que parte de la vida es como ir encontrando como esa diversión en tu proceso a convertirte en lo que querés convertirte, ¿me entendés? O sea, disfrutar el camino, por más cursi o cliché que suene, es cierto. Y si no tenés como esos puntos de inflexión incómodos en tu vida, definitivamente, ¿qué historia vas a contar? No estaríamos aquí sentados explicando cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, bueno, si querés... Puta, buen paréntesis, güey. Bueno, entonces Paul, más o menos cuando viene, bueno, para todo eso, cuando Paul estaba en Suiza, yo le digo a Paul, ya es que chiva, escuché de este deporte nuevo, se llama CrossFit, creo que en Suiza hay, así fue, ¿verdad? Sí, así el más fue y le encantó y más. Ya había terminado mi servicio yo, Yo seguía en la U, de pura parranda. Mucha fiesta, cachetón. Sí, estaba todo. Y con pelo. Y con pelo. Y en la U, en ese tiempo empecé a meterme mucho en café. El proyecto después de ese verano, como que le empecé a dar un poquito de fuerza, de energía. Y empecé a estudiar más sobre el café, y entonces en aquella época fue cuando el cold brew, no sé si vos tomas café, Sí, soy muy cafetero, sí. Bueno, el cold brew empezó a hacerse popular y parte del catch del cold brew era que le extrae 4 veces más cafeína, más o menos, que un café normal, y no es tan ácido y es más dulce. Eso por un lado, y por otro lado también empecé a leer que un montón de deportistas se estaban tomando una taza de café antes de hacer ejercicio para subir su performance de una manera saludable. Aquí fue a donde Red Bull, en varios países en Europa lo empezaron a prohibir porque se estaban dando cuenta de los riesgos que podía presentar a ciertas personas. Fue el momento donde salía que las bebidas energéticas te jodían.
en general. Creo que hubo una época en donde era una cosa como, no tomes eso porque te súper satanizado. Sí. El vodka, ajá. Ajá. Así como, era allí, weón. Exacto. Dando miedo. 7 vodka. Exacto. Pero entonces, termino la maestría, me regreso a Costa Rica más o menos con Paul volviendo de servicio militar, empezamos a vivir donde mis tatas. Y entonces Paul me dice, te voy a llevar hasta a CrossFit. Yo dije, do it. Para todo esto, somos hermanos, yo soy mayor toda la vida, Paul hasta ese punto lo había tandeado en todas las parafísicas. ¿Sí? Y súper, y me encanta como estarle... Ahí poking. Jodiendo la vida, bien. Me lleva a CrossFit, y me parte la madre. Yo, qué pitch. Bueno, evidentemente está bastante más... Imagínate, yo 2 años de fiesta. Y este se le veía la pancilla cuando subía y bajaba, pero yo soy súper picado, entonces yo, qué picha, ¿qué hago? Para todo eso. En CrossFit, creo que una cosa bastante importante, digamos, a destacar es que uno ponía el score en la pizarra, entonces pasaba ahí hasta el día siguiente, entonces era como muy in your face, lo que pasaba, Y entonces, nunca hemos sido como de meternos muchas varas artificiales, Y me acuerdo de este café que tiene mucha cafeína, y me acuerdo que me lo sabía hacer, y me acuerdo de que la gente se estaba tomando el café para hacer ejercicio, entonces, uní esos 2 puntos. Entonces, al día siguiente, me lo hice a escondidas de Paul, y de nuevo fuimos a CrossFit, a la clase de 6 de la mañana, siempre íbamos. Y, no le gané, pero ya la distancia, sentí que era menos, Al día siguiente, lo mismo. Al día siguiente, lo mismo. Como al cabo de una semana, yo ya estaba bastante como con el progreso y que ya estaba por ganarle a Paul de nuevo. En lo que Paul me agarra en la mañana, tomándome esta pero sí me ganaste. O sea, sí me ganaste, como el que yo gané y se acabó la racha. Y entonces, un día, un par de días después de que ya me ganó finalmente, ya me ganaste, sos el mejor. Me lo topo en la mañana ahí tomándose una cosa negra. Está vara, weón. Está raro esto, ¿qué es eso? Y se caga de risa. Pero así escondido, refundido en la despensa, ahí como... sí, aquí tomándoselo rápido, yo, a ver, un comportamiento súper raro, o sea, cero natural lo que estaba haciendo. A probar eso y me lo tomo, y hasta siento que las pepas me hacen, yo, ¿qué es este superpoder que siento, Y yo pensaba que eran cuentos, de todo ese tema de decir pre-workout y que no sé qué cuento. Yo te lo juro, pensé que era broma, y nada, voy a CrossFit y me lo retandeo de vuelta. Y dije, esta cosa sí sirve. Entonces, lo curioso fue que Hans y yo nos lo seguimos tomando, pero la gente en la clase, como uno ponía el score siempre en la pizarra, Hans y yo siempre estábamos en el top 5, por no decir top 3, de casi todos los días. Entonces, la gente nos empezó a preguntar qué estaban haciendo, y nos estamos tomando este café, literal. Y en eso alguien vino y dijo, ¿a probar? Un coach. ¿Un coach? No, no me acuerdo quién. Eduardo. Tráigase esa vara. Y literal, y preparamos ahí, o sea, a ver, siempre esto como común, y todavía me acuerdo que el día antes le digo a Hans, weón, ¿y si es esto? Hans todavía en ese momento decía, weón, dígaselo vos si vos querés, pero, weón, ¿qué? Y yo, no, o sea, ¿y si es algo esto? Y lo empezamos a repartir, literal, un termo. Fuimos al Fresh Market, yo siempre hablo de esto. Al más por menos. Fue al más por menos. Y gastamos 5,000 pesos. Una bolsa de café, la manta, vasitos. Lo llevamos al día siguiente y empezamos a repartir. Y ahí fue donde empezó. A la gente le encantó. Qué bueno está esto. Y de ahí 10 años después estamos en esto. Sí, que hace long, yo me acuerdo, pruebas productos de café, después, digamos, nivel roster, así, y después
como que emigraron a como ya otra línea de productos pues brechas también más. Siempre con la cafeína en el centro. Ajá. La verdad es que más me cuadra es la cantidad de cafeína que tiene. Pues, Bombazo. siento como que tiene demasiadas bebidas energéticas que no... O sea, tiene cafeína, pero muchos no es como 60 miligramos, 60, 80, más azúcar, cafeína es la vara. Aparte que no tiene azúcar. Pero sí, pero como, ¿en qué momento, o sea, qué año fue como que decidieron migrar del café a... Fue interesante, mira, cuando al puro principio vimos a que la gente le cuadró mucho el tema de tener un booster natural, sin calorías. Sabíamos que por ahí era el camino, pero sabíamos sí, ahí dijimos, bueno, vamos a empezar con esta empresa. Nuestra meta es empezar a exportar, pero sabemos que para llegar a ese punto vamos a tener que hacer un montón de cambios. A ver, el objetivo es hacer que Rooster sea una marca global. Claro. Ese es como el sueño y eso es lo que estamos queriendo, estamos trabajando para alcanzar eso. Y entonces lanzamos el producto al principio, nada más era una bebida a base de café negro. Se lo dábamos a las personas y nos decían, sí, me gusta mucho el efecto, pero no me gusta porque sabe demasiado café. ¿Pero gusta más café? Sí, pero entonces ¿por qué no te gusta eso? No sé, está demasiado fuerte. Y entonces ahí, vieras qué interesante esa historia. Fuimos nos invitan era un trail. O sea, a ver, uno al principio, uno verdaderamente, creo que a vos también te ha pasado por tu emprendimiento. A ver, todo el mundo te dice cosas diferentes y uno no sabe ni siquiera por dónde empezar. No, es que hace esto. Y te lo dice cualquier persona. No, es que aquí hace aquello, que no sé qué cuento. Y al principio y parecíamos, yo siempre digo, chompipes descabezados, viendo y probando todo. Y Hans ahí siempre decía, es que no estamos haciendo algo como que no tenga ni pies ni cabeza. O sea, siempre sobre eso. Y es cierto. Entonces uno al principio está probando lo que la gente cree que uno tiene que hacer, pero creo que uno tiene que escuchar, interiorizar y ver qué sirve. En ese momento no estábamos haciendo eso. Y en eso nos invitan a una carrera de trail en el Rincón de la Vieja. Era una ultra. Había gente que corría como 80 o 50 kilómetros. O sea, una hora así, sí, un montón de North Face. Y qué chuzo, Rooster con North Face. Una botella de vidrio, con una sticker hedionda llena. O sea, una hora así, quedaba como cosita tomárselo, no te voy a mentir. Y en eso, a todo esto Hans y yo lo hacíamos. Algo que creo que es importante que sepan, no estudiamos tecnología de alimentos, no somos químicos, siempre nos preguntan, simplemente nos pusimos el sombrero de cocinero, como hacer limonada en la casa, ok, hagamos Rooster en la casa, literal, así tal cual. No conocíamos nada de la industria, o sea, verdaderamente no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Y en eso, y en ese momento era el puro principio, yo ya había renunciado a mi trabajo, Hans no tenía trabajo, entonces ya nos estábamos dedicando de lleno 100% a este asunto, por lo que teníamos recursos bastante limitados. Y entonces, bueno, la idea era estar ahí a las 5 de la mañana en la carrera, pero no podíamos pagar un hotel porque porque era la manejada, sí. Entonces pasamos haciendo hicimos 200 roosters de vidrio y los metimos en una hielera de pesquera. Íbamos a hacer como 300, una cosa así. Y dijimos, no, mejor no hagamos tantos, mejor devolvernos sin nada que devolvernos con algo, Buenísimo, ok, ese fue como el train of thought. Entonces pasamos haciendo las botellitas toda la noche, no sé qué cuento. Y en eso a las 2 de la mañana ya estábamos listos, le metimos hielo al asunto, así, estos roosters van a llegar, fríos, listos para que la gente se los tome. Una hielera de esas pesqueras pesadísima. El rooster era de vidrio en aquel momento. Entonces pesaba más. Entonces pesaba aún más, sí. Claro, es una hielera de vidrio es enorme. Sí. Sí. Y en eso, bueno, ya llegamos al lugar, así talladitos, o sea, como el parqueo estaba hasta las tapas. Tuvimos que parquear como 1 kilómetro del stand, entonces caminando un stand con esa hielera. Llegamos, nos cuadramos y en eso de repente, ¡pah!, suena el disparo. Todo el mundo jala, Y en eso nosotros,
Ay, sí. Ahora sí, mae. ¿Y ahora qué hacemos? 10 horas ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Di no, tiene que esperar a que vuelva. Si ves que quiero un booster, cuando termine la carrera. Qué espanto. Sí, weón. Sí. Y bueno, entonces, ma, ya empiezan a llegar los primeros de ahí, ma, nosotros comiendo sol todo el día. Ahí, todos trabados de todo el café que nos habíamos tomado. Sí, claro, además. Sí, Ma, sí, es que ma. si tú das mucha cafeína, ma, la lengua como que deja de funcionar. Ma, weón. perdés coordinación, eso es algo que pasa. Y en eso ya empiezan a llegar los primeros y no quieren un rooster ahí como que uno bien tibio en su forma de vender porque hasta uno le da congoja vender lo que uno está vendiendo, conste, y era vendido, no regalado, no regalado. Entonces, para no aburrirte con el cuento, la cosa es que viene un amigo y nos dice, mae, a ver, les compro uno. Mae, buena nota, mae. Dice, ya teníamos 200 roosters ahí fríos esperando. Sí, mae. Ya conste, mae, gente sí había, mae. O sea, si la gente hubiera querido, apoya. Pero estábamos a la par de los bananos, mae. Entonces todo el mundo prefiere el banano antes del rooster, mae, en ese momento, ¿ah? Y en eso, mae, el mae nunca apareció. Entonces, a la fecha, siempre que lo vemos, le decimos, mae, nos tenemos el perro amarrado todavía, mae. Bueno, O sea, entonces llevó la vara. sí, mae, no volvió, mae. Entonces, mae, nos devolvimos a la choza, weón, con 199 roosters. Y en eso fue interesante. Cuando íbamos como, mae, bueno, mae, no, todo bien. Íbamos como y analizando lo que había pasado. Y, mae, o sea, verdaderamente, ve lo que está pasando ahorita. Nos morimos de risa contando la historia. Porque genuinamente es vacilón. O sea, no es otra cosa, mae. Y fue, dizque, una aventura que nos dio un montón de información, irónicamente, ¿ah? Entonces, si hubiera sido por 200 roosters, yo creo que aprendimos más que si alguien te hubiera venido y te dice, mae, no, es que lo tenés que hacer de esta forma y te hubieras equivocado sobre esa línea. ¿Me entiendes? Y pasamos a una sodilla cuando íbamos de regreso, ya de vuelta a Pachepe, porque no podíamos pagar el hotel. Entonces decíamos, pensando ahí qué hacíamos. Y la gente sí como que decía, no, es que sabe mucho café, esto que Hans decía. Y una cosa importante es como la conceptualización que tiene uno sobre una cosa versus lo que tiene tu mercado, sobre esa idea. Entonces, para vos, ¿cómo es tomarte un café negro? Como parece un ritual de la mañana. No, Ok, pero ¿qué significa? ¿Qué significa un café negro? No sé, servirlo. Yo soy muy mamón, entonces yo voy a 60. Ok. Ah, no, pero vos no le echas azúcar, con solo O sea, ir eso. Voy 60 para vos café negro es café sin nada. Sí, con café caliente y... Pero sí, tengo lo que está llegando. Sí. Significa un montón de otras. Sí, entonces, mae, pasamos a esta sodilla, mae, y de repente vemos a un señor tomándose un café en esos vasos como transparentes, como de soda. Pero ahí copetón el vaso, ¿ah? Mae, yo veo que le mete 5 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Entonces, como que, mae, estábamos literalmente como viendo como si iba a tomar ese sirope de café el señor. Y en eso me levanto y le pregunto, disculpe señor, ¿usted cómo se toma el café? Y se me queda viendo con cara de bruto, ¿ah? Y me dice, negro. Y yo, ok, muchas gracias. Y en ese momento como que empezó como a hacer clic todo lo que estábamos entendiendo sobre café. Claro. Sí, es un mercado consumidor. Es un mercado para donde yo veo, digamos, con la gente que trabaja acá, ¿verdad? Es como, es un mercado consumidor de café que a pesar de que somos cafeteros, no somos cafepuristas. 100%, correcto. Mae, 100%, mae. Sí. De café por la gente. Sí, mae, tal cual. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, ma, de cuándo pasamos de café a cafeína y café, después de ese como momento, decidimos hacer cafés con un poquito de dulzor y esencias. Ma, entonces había un frappuccino Starbucks de vainilla, menta, sabía súper rico. Y vimos que las ventas empezaron a subir un poquito. Igual le preguntábamos a las personas, les gustaba mucho, pero nos dimos cuenta que igual el tener el sabor a café no lo tenía como parte de su rutina para después ir a hacer ejercicio.
Eso por un lado, y también el shelf life nos estaba matando, mae. A ver, esto era una fórmula diseñada por nosotros, los grandes tecnólogos de alimentos, ¿ah? Mae, weón, entramos relativamente rápido, mae, en Fresh Market y automercado. Y uno decía, mae, ya lo hicimos, ya, ahora sí. Lo hicimos. Y entonces, cuando uno entra en las cadenas, lo primero que te preguntan es, bueno, mae, la vida útil, ¿cuánto tiempo es? Uno se la pone, 2 semanas en refrigeración, nada, mae. Ok, nosotros pensábamos que 2 semanas mae, era siguió a revender esa vara, esa vara se iba a mae, weón, o sea, mae, el siguiente día nos iban a estar pidiendo weón, más, mae. Mae, entonces, para todo esto, mae, las entregas las hacíamos Polo y yo directamente, mae. O sea, íbamos, mae, loco, no había factura electrónica. Íbamos con un facturero, mae, y el 13, no, es que el 13 está mal. Y uno ahí tachando la factura, era un colocho. O sea, era un colocho. Y aparte de eso, llegabas al Fresh. Me acuerdo que el letrero era siempre un desmadre, mae. Llegabas a ese Fresh y adelante tuyo había un camión de Coca-Cola y otro de Fifco, mae. Entonces, y vos ibas a entregar, mae, literalmente 6 botellas, weón. 2 horas de fila, mae, para entregar 6 botellas. Pero bueno, aparte de eso, entonces, mae, llegamos a un punto en el que de 10 botellas que vendíamos, man, nos devolvían 9, man. Ya estaban o vencidas o fermentadas. Nos dimos cuenta que en algunos lugares, man, apagaban las cámaras los freezers para ahorrar energía y esa hora mataba el producto. Entonces, man, se le formaba una nata. Se fermentaba, parecía una medusa que tenía... Entonces, cada vez que alguien abría uno de esos rusos se mete nosotros, nos poníamos muy nerviosos porque los chances de que hiciera tss, y que eso quisiera decir que estaba fermentado, eran 50-50, sí, weón, vieras. Pero bueno, entonces ahí agarramos y dijimos, hagamos un rooster. Sabemos que hay 5 cosas súper importantes, 3 buenas y 2 malas. Las 3 buenas es que a la gente le gustaba mucho que fuera natural, le gustaba mucho que no te da el crash que te dan usualmente las bebidas energéticas, y le gustaba mucho el natural, crash, y que no te da calorías. Las 2 malas era el sabor a café. Por más de que supiera a un frappuccino, la gente no quiere un frappuccino para hacer ejercicio. Y la vida útil, por lo menos no querían en aquel momento. Y la vida útil, estaba haciendo que el producto no fuera viable comercial. Sí, económicamente. Entonces, decidimos sacar la cafeína de ese producto y meterla en un líquido a base de agua que supiera a confite. Entonces ya el shelf life mejoraba, el sabor mejoraba y mantenía los mismos beneficios. Y al hacer eso, vimos que igual las metas siguieron subiendo, man. Es vacilón a mí, porque ustedes me vacilan contigo. Yo estaba en la bueno, justo, ya está en el gimnasio y pues la coma de cara, que se rato tenemos más circunstancias. Qué fallo, no quieres que me diera. Estamos ahí y la verdad que más me cuadra, digamos, el creador de producto pensando, porque escogieron eso, si se dio otra circunstancia, es que no viene en lata y no viene carbonatado. Esa vara me marca la diferencia positivamente, digamos, porque en un mercado donde hay un montón de opciones en lata carbonatadas, es el único que no. Y entonces, a veces uno quiere una vara carbonatada tal, full, pero si no quiero eso, no hay opción. O sea, aparte del booster en el mercado. Creo que una cosa en la que siempre hemos pensado es como en la filosofía, o sea, ¿qué es Rooster genuinamente? O sea, ¿qué queremos transmitir? Y es un producto 100% funcional, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, sí conozco gente que se toma un Monster para antes de ir al gimnasio, pero no conozco a nadie que se toma un Monster o un Red Bull o una bebida carbonatada para antes de ir a correr o antes de ir a andar en bici o algo, ¿me entendés? Eso normalmente pasa en ocasiones muy puntuales en eso. Entonces, partiendo de ese hecho, dijimos, no, hagámoslo lo más funcional posible. Y sobre eso la marca se ha fundamentado en genuina funcionalidad. Entonces sí, hay veces que o sea,
¿cómo te hacemos la mejor experiencia posible para vos cuando vos te tomes una bebida? ¿Me entendés? O sea, porque también, a ver, cuando uno ve un iPhone, por ejemplo, o sea, el iPhone está diseñado para usarlo de la forma más intuitivamente cómoda para el usuario, ¿verdad? Ok, pero ¿por qué no traducimos eso a algo que te metes en tu cuerpo? ¿Me entendés? Algo que genuinamente sea funcional y que no te haga daño, que te haga bien y que cumpla la promesa de valor que te está proponiendo. Entonces, sobre eso fue que de ahí salió eso de esa forma. Claro, es súper interesante. O sea, iba a entrar de saber como el mercado ahora, antes del mercado ahora, fue que les sé como que para el mercado no pasa nada, que yo siento como que el mercado se ha ido acomodando, o sea, la necesidad del mercado es que... sí, claro. Yo también he notado eso, o sea, como que bueno, ahorita, digamos, la explosión de las bebidas funcionales, ahora las bebidas adaptogénicas, que se van a meter ashwagandha o no, o sea, es una vara donde hace 10 años se han dicho, mae, ashwagandha, que es a fumar, o sea, y ahora es una vara donde como el mercado general, o sea, como CrossFit, creo que fue la primera ola popular que como quiso que las pesas o el gimnasio se volvieran con la vara corriente que todo el mundo hacía. Ahora la gente está mucho más aware, o sea, está mucho más presente de qué me voy a tomar, qué tiene, qué no tiene, si estuvo bien para mí o malo para mí, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes la presión del mercado a su producto? Ha sido súper interesante porque ahora que nos preguntabas cómo hacemos para competir con empresas tan grandes, una ventaja que tenemos es que, si vemos tendencias en el mundo, en algún segmento de wellness, ponele, tratamos de implementarla aquí y hacemos una prueba rápida, un lote, o sea, es un lote chiquito. Tenemos una red de gimnasios a los que vendemos, que nos funciona muy bien como conejillo de indias, entonces ahí si tenemos una idea que queremos probar, la tiramos ahí rápido y si vemos que jala, entonces hacemos ya el deployment en las demás cadenas, pero digamos, en ese sentido Paul es súper bueno, siempre está como buscando tendencias nuevas en el mercado. Ahora que decís esto de adaptógenos, eso es un trend que viene súper fuerte. Las aguas, también aguas funcionales, igual, o sea, fuimos a una feria en Dubái hace un año y medio, vimos una marca allá, ¿de dónde es la marca? Sueca, que nos encantó, nada más vendían agua con vitaminas. Y probamos aquí, nos dimos cuenta que aquí habían ciertas marcas importadas o muy caras o feas o con calorías o que realmente no es tan tangible el beneficio. Digo, hagamos una vara sencilla y vamos a ver qué pasa. Han sido un éxito. Pero siempre, antes de quedarnos como pensando mucho en qué es lo que sigue, sino más bien probamos rápido. Sí, o sea, sobre lo que dice tu libro cuando fuiste a la universidad. Entonces, eso creo que es como lo más importante al final del día. Digamos, al principio cuando nos metimos en test, creo que ahí te trajimos test, ahí lo hablábamos, tenemos una pequeña junta directiva, digamos, ahí que la hicimos como para no tener solo el consenso mío y el de Hans. Y lo primero que nos dijeron cuando llevamos la idea a la junta fue, no se metan en té, no va a servir de nada. Y tiene que ser en vidrio. Y tiene que ser en vidrio. Entonces, si por eso fuera, estuviéramos. Sí, es nada más con lo mismo de siempre. Y hoy por hoy es la segunda línea que vende. Para todo esto, la propuesta, teníamos un líquido, té buenísimo, que fue el té verde. Y nuestra propuesta era, no nos queremos complicar mucho, tenemos esta botella de plástico, podemos poner una funda diferente y embotellamos té. Todo el mundo nos dijo que no. Y entonces al día siguiente, Poli y yo, la verdad que vale picha, y probemos, es un lote. Es un lote. O sea, obviamente uno hace un riesgo calculado, ¿verdad? O sea, tampoco te vas a meter toda tu plata en un lote, no. O sea, no ibas a quebrar la compañía por hacer esto. Lo lanzamos y la gente se volvió loca con ustedes. Ahora es de las familias que más peso tienen para nosotros. Estaba, no sé si nos podemos terminar
Y yo siempre digo que es como Canadá una lanchilla y las compañías grandes de un crucero. Y es como, sé que por a la derecha, pues como, ¡ay, es por aquí! Sí. Ese es totalmente eso. Y así lo de hecho, en dos. Sí, más o menos. Yo llego el lunes de la mañana y me siento, que a veces me odian por eso, porque siempre me dicen como, no puede ser que cada vez que algo va bien, usted inventa un cambiarlo. Y yo es como, pero eso es parte de, o sea, siento como que si uno, no sepa, nosotros ha sido mucho como de, llegamos, probamos un formato de estilo video o algo y ya yo veo como que, esta empresa esta empresa me descopia el formato o hace la vara parecida, entonces yo quiero distanciarme por completo de lo que están haciendo para hacer donde fase. Obviamente, por ejemplo, es más grande, tiene que contratar a los camarógrafos, o enseñarles una vara nueva, probar los guiones, son burocracias, ¿verdad? Eso ahora muy tuani, ¿sabes? Habrá muchos dolores. Una empresa pequeña, sí. Si hay varas buenas de una empresa pequeña, creo que esa... Claro, güey. Una cosa súper importante es tratar de hacer obsoletos sus productos, vos mismo. Claro. No esperar que la competencia lo haga, porque eventualmente o vos o la competencia lo va a hacer, entonces es mejor hacerlo vos, man. Sí, claro. Sí, qué loco. Sí, como agarrar, sí, es un proceso como de reinvención, y sabes, como todas ustedes, porque yo siento como que también algo que pasa, y usted puede dar propuestas cuando ya meto un producto de la gente y es como caen al producto, ¿verdad? Realmente el tiempo, el hype por el producto nuevo como que se estabiliza y tal. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para afrontar esos retos de, verdad, mantener tendencia, verdad? Porque llevamos 11 años, ¿verdad? De producir un producto y hay mucha gente que agarra ahí, entra al mercado, todo el mundo que chiva, ¿dónde estaban? ¿Qué dice? Que van durísimo o no midieron bien, invirtieron de capital y a los 2 años ya se gastaron todo y no lograron recapitalizar. O sea, hay muchas varas que creo que en el tiempo se van bien. La primera que me pueden entender es cómo han logrado ustedes como diversificar la oferta y crear esos picos de interés y mantenerse, porque, ¿verdad? Pegar pues es relativamente sencillo, un one-off, hiciste esto y saliste, no sé, pero quedarse durante tanto tiempo, innovar y introducir productos nuevos, ahí yo creo que hay una complejidad todavía más grande. O sea, aquí, Hans, si quieres, no sé si vos pensás igual, pero yo creo que un secreto que es genuino es que creo que los dos somos usuarios de la marca, ¿sabes? Entonces, digamos, muchas veces no es por tendencia, sino que es porque tenemos un feeling, yo me tomo esto full, sobrado, ¿sabes? Entonces, digamos, pensamos en cómo traducimos todo esto en cosas que sean comerciables, ¿me entendés? Pero empieza con algo que genuinamente vos sentís que es un buen producto, porque de nada me sirve, digamos, sacar el mejor producto si no te gusta a vos, o sea, no, digamos, no estaría hablando así de mi marca si genuinamente Rooster no me gustara, ¿sabes? Entonces, yo creo que uno se mete en el asunto y empezás como a investigar y ver y ver, digamos, creo que algo muy bueno que tenemos es que conocemos los procesos que normalmente te pueden trabar. Nos hemos hecho súper buenos y ágiles entendiendo ese proceso y haciéndolo rápido. Sí, pero eso solo con el tiempo. O sea, sí, eso solo con el tiempo, sí, eso solo con el tiempo. Y no es como que tengas que tener algún super conocimiento para... No, pero simplemente, o sea, entendés cómo moverte y navegar sobre eso. Yo tengo una respuesta un poquito menos artística que la de Paul, que está buena. Igual somos usuarios de los productos. Creo que es una buena manera como de decidir si sí o si no. De hecho, yo odio vender. A mí me toca vender en la compañía. Toda la vida me ha dado pena. Al principio, inclusive con Rooster, me daba pena y yo sentía que me estaban haciendo un favor cuando me compraban, pero ahora creo tanto en el producto que de verdad, te lo digo con la mano en el corazón, yo siento que te estoy haciendo un favor cuando te vendo el producto y está bien si no lo querés, si no te gusta por el sabor o porque es muy caro, todo bien, pero creo tanto en el producto, no es una hablada de paja, que sí siento que ayudamos a las personas. Pero con tu pregunta, aparte de pensar en productos que Paul y yo consumiríamos, también lo que hicimos, llegamos a un punto en el que empezamos a crecer mucho en el segmento de bebidas energéticas. Es una categoría bastante pequeña, weón. Vas al súper y la góndola es súper chiquita, Entonces dijimos, bueno,
ya hemos hecho un trabajo bonito, ma, en bebidas energéticas. Usualmente vas a un auto, ma, y la presencia de la marca ahí se ve el bloquecito, ma, negro, ma, se ve chiva. Entonces, ma, ¿en qué otro momento de tu recorrido en el súper creemos que podemos lograr ese mismo impacto? Entonces ahí fue donde salió primero la idea de los té fríos. Ma, los té fríos es una categoría 7 veces más grande que la de energéticos, y es una categoría que no tiene innovación más, o sea, solo vienen compañías y sacan un té con un sabor diferente, pero no realmente funciona. Entonces decidimos entrar a jugar ahí, y siguiendo con ese ejercicio, las aguas, también nos dimos cuenta que podíamos competir ahí, y eso es lo que hemos estado como haciendo para conste, o sea, y no solo eso, sino que también, digamos, vienen cosas que se salen totalmente de lo que normalmente hemos venido haciendo, porque nos dimos cuenta que somos una compañía de wellness ahora. Entonces, bueno, eso fue súper difícil, man, porque hasta hace un año el bombazo de cafeína que vos mencionabas ahora era como el trademark de Rooster. Pero con las aguas no tienen cafeína. Y sabemos que hay un montón de gente que no toma agua porque no le gusta el sabor a agua, pero sabe todos los beneficios del agua, o no le gusta el beneficio que le está vendiendo la marca. Entonces decidimos lanzar esta familia de productos, y ahí nos decidimos convertir en una marca no de bebidas energéticas naturales, sino en una marca de wellness en general. Ok. Sí, que es un mercado, yo me imagino que a escala mucho más grande cuando empiezan a diversificar categorías. Te permite jugar en más nichos. Claro. Sí, cuando uno piensa, y como les decía ahora, yo creo que todos vemos ahorita como esa tendencia exponencial, ¿verdad? De diferentes categorías que están creciendo, y muchas voces grandes que se han sumado a eso, que tú, Andrew Huberman, hasta, ¿verdad? Que todos como que van con esa parte. Mae, en términos de manejar la competencia, que ahora decías que es un mercado, digamos, bebidas energéticas es pequeño, ¿verdad? Y sabemos que en Costa Rica estamos, yo en Costa Rica es como entre la piedra y entre dos piedras, una es como el gobierno, otros son monopolios gigantes. Y es como, no son monopolios per se, pero a ver, en papel es muy complicado, ¿verdad? Hay muchas infraestructuras muy grandes y que son muy agresivas, ¿verdad? Muy agresivas en su manera de trabajar. Ustedes entran a un campo donde notoriamente hay competencia muy dura y muy grande, ¿verdad? Y obviamente, pues puede haber apoyo local y todo, bueno, sí, pero ya cuando están jugando un mercado de escala, ¿cómo hacen para competir? O sea, ¿cómo afrontan ustedes, ¿verdad? La infraestructura de, no sé, una compañía de 50, 100, 250 billones de dólares, ¿verdad? A decir, ok, nosotros vamos a... ¿verdad? Y porque sí se han marcado un camino, como decís vos, uno llega a la góndola y tienen su espacio y la gente lo reconoce y la gente funciona por ustedes, pero a primera instancia uno dice, ¿en qué mercado te vas a meter? En el mercado de las bebidas, ¿verdad? Que está Red Bull con Fórmula 1 y, ¿saben? Es como, se siente como que es un toque intimidante el mercado, ¿verdad? Tan grande que tienen. Creo yo, no sé vos, el secreto es que no somos un Me Too product. Somos un producto de nicho. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos ha servido un montón como para acercarnos es que nos apoyamos un montón en nutricionistas. Okay. Entonces vamos a donde Nutri, les damos a ellas o a ellos producto, y ellos empiezan a recomendar. Entonces eso es una cosa que la competencia no puede hacer. O sea, y un Nutri siempre anda buscando opciones que den energía a sus pacientes, saludables, que no tengan calorías. Entonces, usualmente creo que solo Rooster es el go-to de ellos. Eso nos ha ayudado un montón, para poder competir con marcas y productos tan grandes como los que decís. No sé si vos... Sí, o sea, yo te diría que zapatero a su zapato, ¿sabes? Hay productos de productos. Digamos, y al principio yo creo que uno piensa que sí, digamos, hay mucha gente que hace este análisis, lo hace al revés. Dice, ok. El mercado. Sí, o sea, como que agarran un pool de datos y dicen, no, es que se consumen, voy a decir, no sé, 500,000 botellas de Powerade al mes, por decir algo, en todo Costa Rica.
Entonces, hay gente que dice, no, si yo agarro el 2% de eso al año... Montan el proyecto con agarrar el 2% desde ese supuesto, güey. Entonces, o sea, siento que muchas veces uno tiene que encontrarlo al revés. No, o sea, me imagino que tal vez así en otra escala tal vez sí funciona, pero cuando uno quiere innovar y probar, ¿cómo vas a medir algo que es totalmente diferente y que sea novedoso y saber, ok, me voy a robar el X% de tal compañía? Y eso nada más tirándose el agua con datos. De hecho, que al puro principio, ahora que Paul hablaba de que uno hacía mucho de lo que la gente te decía sin realmente cuestionar, si era para uno, ¿no? Ese análisis de, bueno, ¿cuál es el mercado de bebidas energéticas de Costa Rica? 10 millones. Ok, entonces, supongamos que vamos a sacar 1% de eso nosotros. O, bueno, con esta base de datos chiquita que tenemos, que estamos vendiendo en 10 tiendas y vendemos 10, si vendemos a 100, y probablemente vamos a vender 10 veces más. Entonces, es esa segunda metodología es la que nos ha servido un poquito más. Sí, la otra es construir castillos en el aire, definitivamente. Y más si sos pequeño, que no tenés ni información, ni plata, ni nada. Entonces, sí, es cierto. O sea, digamos, ¿y a dónde consigo la información? ¿Y qué hago? No. Y uno empieza ahí a malabarear, a preguntar a ver a dónde uno puede conseguir, no sé, las importaciones de Red Bull, por decir algo. Entonces uno empieza como a hacer castillos en el aire, ¿eh? Y no, eso no funciona así. Y hay un montón de procesos, por ejemplo, como cuando vas a entrar a una cadena de supermercado, que no es como que llamas, hey, soy Paul de Rooster, me hacen ahí 2 espacios ahí Sí, quiten 2 frentes de esos productos nuevos que ustedes sacan. Eso no funciona así. Eso no los coge uno, eso los coge el comprador. Y el comprador muchas veces los coge en base a el derecho de piso que vos te has ganado, man. Entonces, si sos una marca que vende bien o que margina mucho para la cadena, entonces ahí poquito a poco te van dando tu espacio. Claro, es complicado porque compañías grandes lo que hacen es que les dan patrocinios a estas cadenas gigantes y entonces de cierto modo como que los tienen agarrados de los huevos, pero por dicha hemos logrado... Tenemos a ver, cuando uno tiene muchos recursos, uno tiende a despilfarrar más recursos. Eso creo que es una cosa normal. Pero cuando no tenés recursos, o es un recurso muy limitado el que tenés, te tenés que poner creativo, porque si no te quedas sin liquidez, y si te quedas sin liquidez, pues muchacho, ve a ver qué hace. Y eso fue la situación que nos pasó a nosotros. O sea, no teníamos como una billetera infinita como para hacer pruebas, porque puedes hacer pruebas de toda escala, ¿me entendés? O sea, desde poner una valla publicitaria hasta poner, digamos, anuncios en los buses o pagar pauta en las revistas del supermercado. O sea, hay N formas y todas esas vienen a un costo. Pero lo que querés pensar es, ok, no son toque, ¿cómo hago para estar seguro que el mercadeo, la publicidad que haga sea efectiva? O sea, ¿cómo pienso en eso y no, digamos, cuántas veces no nos decían, pongan una valla? Yo lo decía. O sea, yo digo, no, o sea, eso no es para nosotros. O sea, no funciona así. Sí, es como iterar y ir dando cuenta de qué sirve para usted. Es que esa es la vara, que sirve para vos, no para... No para la industria, solo porque la industria lo hace así. Digamos, una marca a mí que me encanta, la forma en la que lo hicieron es Lululemon. Que ellos lo que hacían era que ponían embajadores de marca en los centros de yoga de Nueva York y era el profesor el que estaba totalmente vestido de la marca y así empezó a crear como un reconocimiento o sea, como ya estaba como, ¿cómo se dice? Endorsed. Ya tenía como el visto bueno de un profesional y tras de eso se veía chivísima. Y no hicieron campañas así enormes de billboards ni nada de eso porque evidentemente no era lo mismo.
Y bueno, y ahora son lo que son como compañía, ¿ah? Pero el comienzo fue así. Y eso es lo que creo que uno en su momento tiene que, cuando estás empezando, ok, ¿cómo hago mi estrategia en base a lo que soy ahorita y a dónde voy a ir? Sí, claro, sí, que es complicado porque la misma información te va cambiando donde vas, digamos. Entonces, como este proceso evolutivo, pero porque muchas veces yo siento que uno piensa como, lo hago y lo dejo y eso va a pasar. No, hay que ir viéndolo día a día y cómo cambia y cómo se modela y más en el mercado costarricense, que es un mercado muy particular. O sea, inclusive las empresas internacionales vienen acá a probar productos y cosas porque aquí es un mercado, es un consumidor muy específico y muy raro y con sus tendencias muy únicas. Digamos, nosotros trabajamos mucho con Uber Eats y ellos siempre lo comentan, como, aquí hay, digamos, varas de Uber Eats que se inventaron en Costa Rica. O sea, cosas que probaron acá y es como, digamos, Uber Flash se inventó en Costa Rica. Aquí fue la primera vez, era como, ¿por qué no en la pandemia? Para mandar cosas de tienda a tienda, ocupaban, ¿verdad? Y entonces aquí fue la primera vez donde se iteró y se deploy ya en todo el mundo. Entonces, casi que las empresas dicen, si funciona en Costa Rica, tiene que funcionar en otros mercados menos complicados, ¿saben? Entonces es muy interesante eso, porque si la adopción de un producto nuevo es complicado, ¿verdad? Más una vara que es una preferencia, ¿verdad? Si yo soy un madre que tomo esto toda la vida, ahora convencerme que tome esto es toda una opción psicológica, hasta identitaria. Hay gente que se identifica con su bebida de elección. Sí. Pero sí, digamos, una cosa que rescato de Costa Rica, que creo que también nos ha servido mucho, es que el 80% de la población está dentro del gran área metropolitana, por lo que te hace relativamente sencillo controlar eso, porque es un área relativamente pequeña. Entonces, cubrir, digamos, en distribución, pues no es como en Estados Unidos que tenés que irte o te vas a Nueva York o te vas a California, pero no puedes empezar en los dos, porque si no es mucho efectivo el que vas a necesitar. Que poder se puede, pero no es como lo más lindo, digámoslo de esa forma. Y digamos, cuando hay gente que se nos acerca como para emprender en proyectos así, les decimos, o sea, ustedes tienen esta carta que no hay en otro lugar del mundo. Tienen esta simplicidad. Entonces, digamos, en un radio de, no sé, 10 kilómetros, desde 10 kilómetros, tenés todo, la mayoría. Claro. Ahora mencionaban que, bueno, que una de las misiones de ustedes es sacar a Rooster Booster y hacerlo como una bebida global, ¿verdad? ¿Cómo han experimentado con mercados extranjeros? ¿Cómo ha sido ¿verdad? El recibimiento en comparación a Costa Rica? O sea, ¿cómo ha sido esa iteración? Mira, ya hace un par de años empezamos a llamar la atención de gente en diferentes países y volviendo al tema de que muchas veces uno al principio no sabe cuándo decir que sí, cuándo decir que sí, que no, a todos le estábamos diciendo que sí, man. Y un montón de proyectos que no tenían mucho sentido, les dábamos para nada más decir que estábamos exportando. Y ya un poquito más recientemente hemos estado más quisquillosos, más selectivos con las oportunidades. Estamos con un proyecto ahorita en Puerto Rico, pero más que ese, uno que nos tiene súper emocionados, que es completamente distinto a lo que uno se imagina con exportaciones Amazon en Estados Unidos. Hicimos una prueba pequeña, hace como 4 meses mandamos un pallet de los tests, funcionó muy bien, hace 2 meses mandamos 5 pallets, se movió bien, se está moviendo bien, y ya si todo sale bien este mes mandamos 20 pallets. Entonces ahí, y la idea es que, digamos, sabemos que el mercado más grande es el gringo. Todo el mundo quiere estar en Estados Unidos. O sea, a ver, de eso no se discute. Pero, entrar, hacer todo el esfuerzo para entrar a una cadena gringa, primero para que te acepten es súper complicado, y después una vez que entras a hacer que el producto se mueva es carísimo. Sí, o sea, nada más como para que tengas una idea, hay cadenas que para que tengas un producto, un frente en una góndola, o sea, nada más tener ese frente ahí por el año, te cobran entre $6,000 y $10,000. Tener ese producto ahí solo puesto.
O sea, sí, a escala eso, empezás a moverlo por cada punto de venta de la cadena y entonces, digamos, entonces es ahí donde tenés que pensar un poco como en Lululemon. Pero todo lo que queremos hacer, mae, es primero crear awareness y marca online con Amazon. También TikTok, ya aparentemente TikTok Shop va, o ya empezó, o va a empezar pronto en Estados Unidos, que para nosotros se da muy bien porque la botellita y todo como que se presta. Y ver qué pasa. Para empezar, puede ser que sea suficientemente grande por sí solo, ma, ese canal. Y si no, ya tener un poquito más de músculo para poder llegar a alguna cadena, ma, a negociarle con términos un poquito menos peores. Claro, estamos moviendo tantos pallets en Amazon, vean la vara, Sí, buena nota. Sí, pero es trabajo. A ver, y eso es otro tema. Creo que esto es un juego, como te lo decíamos, llevamos 10 años en el asunto, ¿ah? Es paciencia. O sea, no pasa de la noche a la mañana. La única forma para acelerar eso es qué tan rápido puedes iterar sobre lo que tenés. Eso es o sea, esa es como la fórmula de velocidad. ¿Cuántas veces puedo iterar yo en cuánto tiempo? Y dependiendo de la información que logre tener de eso, pues puedes moverte más rápido o más lento. Pero depende mucho de tu modelo de negocio, de cómo lo tenés estructurado. Okay, ¿será que mi única forma para probarlo es en el supermercado? Bueno, es que si lo tenés así en el supermercado, lo vas a poder probar tu concepto sin iterar, imagínate, 2 o 3 veces al año. Ok, pero entonces, ¿cómo aceleras ese proceso? ¿Cómo llegas a moverte más y más rápido sobre esa línea para verdaderamente saber? Porque en el supermercado tienen ventanas de que aceptan productos. Entonces, o sea, no, es que pongo ese ejemplo como para ilustrar. Pero digamos, si vos logras que ese N, en este caso 3 del supermercado, se vuelva 30, o sea, vas a ir 10 veces más rápido. ¿Entendés? Sí, claro. Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que la experiencia del tiempo solo te lo da el tiempo. O sea, hacer lo complicado y la cagada también de la vara, ¿verdad? Yo lo he pensado mucho y a veces como que... Pero no sé, yo creo que, no sé, yo vi de Social Network carajillo y era como, man, entonces cuando yo empiezo a los 2 años ya, ¿verdad? ¿Verdad? No como en la oficina súper pichuda, ¿verdad? Y más bien... Con la mesa de ping-pong. Sí, man. Y fijo, sí es cierto para cierta gente, en ciertos mercados, en ciertas industrias, en ciertas partes del mundo. Pero son outliers, man. Total, o sea, y cuando, man, la edad promedio de los emprendedores en Estados Unidos, de nuevos emprendedores, es 40 años. 40 años, de gente que termina una carrera profesional durante mucho tiempo, tiene suficientes fondos y dice, ahora sí me aventuro. Todo el mundo piensa que es Zuckerberg a los 17 años saliéndose de Harvard y entonces no, eso no es la realidad, o sea, y entonces es muy vacilón, o sea, creo que, como les digo, los mercados ticos son interesantes y permanecer durante tanto tiempo acá es muy tuaño más. Y bueno, para ir cerrando les quería preguntar, y sería interesante ver sus respuestas por separado. Cuando piensan que después de tanto tiempo una empresa, digamos que ustedes están al lado contrario de muchos otros empresarios como jóvenes costarricenses que están como empezando, ¿verdad? Entonces siempre es como, espero llegar a los 10 años, o sea, ya llegaron. Entonces casi siempre les pregunto como qué les da miedo o qué retos ven en el futuro. A ustedes más bien me pregunto como qué les emociona, o sea, tal vez ya, ¿verdad? ese shiny new object, ese carro nuevo, olor a carro nuevo, tal vez ya no está tan presente todos los días como cuando, porque en el proceso, y para formular aquí, en el proceso que ustedes van a la carrera en Rincón de la Vieja y van en el carro, y es una aventura como un poco con mucha adrenalina, ¿verdad? Ya ahora tienen bodegas y gente y la perspectiva cambia un poco, pero ¿qué les trae esa emoción de estar a las 3 de la mañana empacando café y diciendo, ¡y madre, qué va a pasar! Todavía hoy en día, 10 años después, 11 años después. Y a mí me encanta... No sé, digamos, una cosa que genuinamente me emociona es esto que te estoy diciendo, que nos estamos convirtiendo en una marca de wellness, ya y ver ver todo a lo que se puede convertir, ¿sabes? O sea, me encanta el ejemplo de Nokia, no sé si se lo saben. O sea, Nokia es bueno, por lo menos esta es la historia que he leído, no sé si será cierto o no, pero bueno, me gusta porque creo que ilustra el punto. Nokia es una compañía finlandesa que fue
la compañía, cuando Finlandia se electrificó, que recubrió los cables eléctricos con caucho. ¿Ok? Antes de eso, ellos hacían botas de hule. ¿Ok? Pero eran la única compañía que hacía botas que manejaba hule, que podía hacer como esta capacidad de reencauchar cables eléctricos. Después de cables eléctricos, no sé cómo es que brincaron a telecomunicaciones, pero me imagino que algo con electricidad, yo no sé, de ahí llegaron a una antena y de repente, un celular, ¿me entendés? Entonces, una cosa que me emociona es, ok, hoy es una bebida, pero ¿será que hoy estoy en la etapa de botas de hule? ¿O será que estoy ya en el cable? ¿O será que ya estoy en el teléfono? Yo no creo que esté en el teléfono todavía, te soy sincero, pero esa analogía genuina, la pienso a cada rato, honestamente, y digo como, es que, digamos, esta cosa va evolucionando tanto, tan rápido, que se vuelve, que yo creo, en mi pensar, que uno no puede quedarse fijo en decir, no, es que yo soy una compañía de bebidas energéticas. No, no puedes. O sea, creo que eso ya creo que es demasiado miope ver una marca así, aunque hayan marcas que se dedican solo a eso, digamos, posiblemente va a brincar más de alguno, pero yo creo que lo que uno está tratando de traer a la mesa es un estilo de vida. Y un estilo de vida no es solo la bebida que te estás tomando, ¿sabes? Es, o sea, cómo interactúas vos con tu vida, punto. Entonces, eso es algo que me emociona, ver cómo se va desenvolviendo el asunto. Hoy te digo, soy una compañía de bebidas, mañana quien quita y no sé, hay una trend ahora de wellness hotels que se está haciendo súper famoso, no sé, ¿me entendés? Quien quita y algún día más bien estamos metidos en ese nicho en Costa Rica, no sé. Pero eso me emociona. La mía es un poco rara de responder. Vos probablemente no lo jugaste. Había un juego en Super Nintendo que se llamaba Top Gear. Okay. Era de carros. O sea, un juego normal de carros. Y al principio costaba bastante como ir mejorando, y entonces comprabas unas mejores llantas o un mejor motor y veías como poquito a poco el carro se iba chaineando. Y iba más rápido y cruzaba más fácil. Y ahora llega un punto, me pongo sentimental. El carro empieza como a ir más rápido y se siente súper bonito. Pero entonces, y súper agradecido con la vida. Hemos tenido un montón de gente que nos ayuda, y le da a seguir haciéndolo. Pero respondiendo a tu pregunta, me emociona ver cómo, en qué se convierte el carro. Claro, ahí después de finalmente empieza todo a amarrarse un poquito, empieza todo a caminar un poquito más fácil, empieza todo a tener un poco más de sentido. Sí, claro. Sí, es un proceso de muchos años, y eso es lo que es súper respetable, y cuando uno ve procesos empresariales, como les digo, he tenido conversaciones desde los más que acaban de empezar hace un año y con señores que, no sé, emprendieron hace 60 años, don Francis Durman, don Javier Quiroz, y escuchar las historias, siempre es, ¿verdad? Como les digo, nadie es Mark Zuckerberg que aparece el primer día con la oficina de ping pong, son años de... Entonces, sí, muy cool, muy emocionante. A mí me pasa con ustedes que, como les digo, yo me fui de Chepe muchos años, yo volví en el 2019 para hacer esta vara, no pasa nada. Pero cuando yo venía al cole siempre veía Rooster, ¿verdad? Obviamente por Denise, sabía conocer el proyecto y tal, entonces verlo crecer a la tangente. Uno no conoce obviamente las intricacidades de qué pasa dentro de una empresa, ni cómo, ¿verdad? Pero en eso uno ve un producto, sale otra vara, y es como emocionante ver qué dice. La vara sirve, o sea, la vara crece y la vara cambia, y eso es muy chido, entonces, de felicidad, Gracias, Juan. Creo que es muy cool, y es muy cool ver diversa emoción todavía más. O sea, como les digo, creo que
en el día a día tal vez uno se puede frustrar mucho, o se puede convertir un poco el trajín y las varas que pasan y... Pero, como te decía, es el vacilón, de eso es lo que te acordás después. Claro. O sea, eso es lo que te llevas. No, y también es importante no perder perspectiva, man, porque muchas veces en el día a día pasan problemas y siempre son problemas, la mayoría del tiempo son problemas súper estúpidos que dejas que te jalen, man, y cuando uno dice, son toques, o sea, todo va súper bien, eso es el punto negro en la pared, tampoco dejarse ganar por eso. Sí, el impostor syndrome. Ajá, también, eso pasa mucho. Pero sí. Mae, si hoy por hoy ¿dónde puede comprar una Rooster en Costa Rica? ¿Dónde? Todas las cadenas principales, o sea, MPM, Bindi, Fresh Market, Automercado, Walmart, Más por Menos, PriceMart, Pequeño Mundo. Pequeño Mundo. En todas las cadenas principales. En casi todos los gimnasios, y si no están los gimnasios, pues ahí que nos contacten. Hay un montón de puntos de venta como independientes que venden Rooster también. Pero te podría decir que estamos en todo el país. Mae, si alguien nunca ha probado un Rooster Booster, ¿qué sabores le dirían con el que primero que tienen que pedir? Té verde. Té verde. Té verde. Bueno, yo diría Cool Berries. Okay. Bueno, diría el nuevo. El nuevo, que por cierto creo que no te trajimos del nuevo. Se llama Gummy Bear. Ok, qué bueno. Sí, Gummy Bear. Ese está muy bonito el sabor. Sí. Para que, o sea, no sé... Me gustaría saber qué tanta gente que escucha ya lo ha probado y si no, cuánta gente va a probar. Después me dice, madre, no es un brinco en compras. Gracias por sacar el tiempo. No,